Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 25 de septiembre contándoles que el PSOE y Sumar han acordado el desbloqueo en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales en España. Los socios de gobierno han pactado finalmente cerrar la fase de enmiendas que venía posponiendo la tramitación de esta ley en la reunión de la mesa del Congreso celebrada ayer, fijando el día de hoy como fecha tope para la presentación de las modificaciones. La llave para dar luz verde a la iniciativa la tiene ahora el Partido Popular y Junts, quienes últimamente han ablandado su discurso en contra de la inmigración ilegal, permitiendo el reparto de inmigrantes ilegales llegados a Canarias en las diferentes comunidades autónomas desde el pasado mes de julio. Vale la pena resaltar que este acuerdo dentro de la coalición de gobierno llega justo una semana después de que el CIS revelara que la inmigración ha escalado hasta la primera posición entre los problemas de los españoles y a su vez va en una dirección contraria a la de otros gobiernos de Europa, incluidos algunos progresistas como el de Alemania. Bueno, pues ya tenemos al gobierno de Sánchez instalado en la más pura esquizofrenia. Durante muchísimo tiempo ha estado instalado directamente en la maldad, en el impulso de proyectos políticos siempre destructivos para España. Pero en el caso concreto de la inmigración, últimamente los bandazos son enormemente curiosos, lo que indica que tampoco saben exactamente muy bien qué demonios hacer. Se debaten entre dos pulsiones: la pulsión de seguir fomentando la inmigración ilegal, que es lo que verdaderamente desean, y la pulsión de no desaparecer electoralmente, porque eso les daña electoralmente. El tema del rechazo a la inmigración ilegal es transversal, no es solo los votantes de Vox o una gran parte de los votantes del PP, es que hay muchos votantes de la izquierda que están completamente en contra de la avalancha migratoria. A favor de la inmigración legal estamos todos. Bueno, no sé, habrá 3 descerebrados en España que no lo estén, pero a favor de la inmigración legal yo creo que estamos prácticamente la totalidad de los españoles. Pero eso es una cosa, y otra cosa que tengamos que aceptar que nuestros barrios se vuelvan inseguros, que las mujeres no puedan salir con tranquilidad a la calle, que nos atraquen a punta de navaja cada vez con más frecuencia, que los apuñalamientos estén a la orden del día en ciertas zonas de España. Oiga, no, si para aceptar la inmigración hay que aceptar todo eso, pues mire que así paramos el asunto. Ese razonamiento lo hace muchísima gente en la izquierda y no me lo estoy inventando. Miren ustedes a Alemania. ¿Qué ha pasado en Alemania? Pues que ha surgido una escisión del Podemos de allí, la plataforma de Sarah Wagenknecht, y se ha comido al Podemos de allí. Die Linke va camino de la desaparición. Ha quedado extraparlamentario en 2 de los 3 estados federados de Alemania que acaban de celebrar elecciones. ¿Por qué ha acabado extraparlamentario? Porque ha llegado la plataforma de Sarah Wagenknecht y ha hecho así con sus votos y se los ha absorbido todos. ¿Y cuál es la diferencia entre la plataforma de Sarah Wagenknecht y el Podemos de allí? Pues la única diferencia, bueno, hay 2 diferencias. Uno, están en contra de todas las basuras woke de la globalización y están en contra de la inmigración ilegal. Ese tema, el de la inmigración ilegal, les ha hecho convertir en extraparlamentarios al Podemos alemán. Le han quitado todos los votos. ¿Por qué? Pues porque también los votantes de la izquierda están en contra de la avalancha inmigratoria. No es cuestión ideológica, es cuestión de sentido común, ¿no? Oiga, nosotros tenemos una manera de vivir y no estamos dispuestos a renunciar a ella porque se hayan empeñado una serie de iluminados en que aquí hay que traer a cientos de miles de personas, detrayendo recursos de quienes lo necesitan aquí y además convirtiendo esto en una especie de salvaje oeste. Bueno, pues entre esas 2 pulsiones, el seguir fomentando la inmigración ilegal y el pararla para que no termine dañando electoralmente al PSOE y a Sumar,
pues se debaten los tíos y no saben muy bien qué demonios hacer. Y lo mismo un día Sánchez dice que hay que expulsar a todos los inmigrantes ilegales para así lanzar un mensaje a las mafias del tráfico de personas, que lo dijo el otro día en su gira africana, que coge y desbloquea ayer con Sumar el tema de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. ¿En qué quedamos, Sánchez? ¿Hay que lanzar un mensaje a las mafias de tráfico de personas de que aquí el que entre ilegal no se va a poder quedar? ¿O hay que regularizar a los que han entrado ilegales para lanzarle a las mafias el mensaje de que sí que se van a quedar si siguen trayendo gente? Es demencial. O sea, van como pollos sin cabeza en todo este tema. Y ya les digo por qué es. Porque una cosa es lo que les gustaría hacer, avalancha inmigratoria, y otra cosa es lo que les daña electoralmente. Bueno, pues aquí va a haber dos que se van a tener que retratar. El Partido Popular y los de Puigdemont van a tener que decidir qué hacen. Van a tener que decidir si votan a favor de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales o no. Y los de Puigdemont, pues si se decantan por apoyar al gobierno, el gobierno podría sacar adelante la regularización, pero entonces a Puigdemont se lo va a comer esa nueva fuerza que es separatista pero anti-inmigración, que es la Alianza Catalana de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Y si el PP se decanta por apoyar al gobierno, de tal forma que pueda regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, entonces quien se va a comer al PP es Vox. Pues chicos, adelante con los faroles. A jugar, que decían en aquel concurso. Y mucha atención a esta noticia. España ha rechazado asistir a la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre tras la inexplicable exclusión del rey Felipe VI. Así lo ha anunciado anoche el ministro español de Asuntos Exteriores a través de un comunicado después de que saliera a la luz que las autoridades mexicanas no habían invitado a su majestad el rey, quien tradicionalmente encabeza la delegación española en este tipo de ceremonias. El comunicado dice lo siguiente: el gobierno de España considera inaceptable la exclusión de su majestad el rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. Bueno, pues ya saben ustedes, aquí el postureo es lo que predomina dentro de la izquierda iberoamericana. Claudia Sheinbaum Pardo, como eran ustedes apellidos de neta raigambre azteca. Bueno, pues juega en la carta del indigenismo y del anticolonialismo, y entonces coge y tiene el feo detalle de no invitar al jefe del Estado español, al rey de España, a la toma de posesión. Y por una vez, miren, el gobierno español ha hecho lo correcto, ha dicho, pues si no se invita al rey de España, entonces no va a asistir ninguna delegación de España a esa toma de posesión. Pues miren, hombre, tracemos una raya en el agua. No siempre tengo la oportunidad de decir que el gobierno de Sánchez ha hecho algo bien. Así que aprovechemos la oportunidad. El gobierno de Sánchez ha hecho algo bien, que es decirle a la nueva presidenta mexicana que los desplantes, pues para su abuela, que para jugar cartas postureantes de indigenismo y anticolonialismo, pues hombre, las puede jugar allá los mexicanos con su voto, pero sin insultarnos, por favor. No invitar al rey de España es un insulto. Bueno, pues mira, en este caso, bien reaccionado por parte del gobierno español. Los afectados por el cierre de Crypto Spain anunciaron ayer que pedirán la imputación del eurodiputado del partido Se Acabó la Fiesta, Albize Pérez, después de que el creador de esa sociedad reconociera ante la Fiscalía que le entregó 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña electoral para el Parlamento Europeo, como reveló el diario.es. La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que el pasado viernes presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por el repentino cierre de Madeira Invest Club, conocida como Crypto
Crypto Spain es la que lidera esta iniciativa. Tras la denuncia interpuesta el pasado 20 de septiembre, el Confidencial desveló que Alvise Pérez dirigió allí a sus seguidores cuando solicitó donaciones para el partido que encabezaba a través de su canal de Telegram. La denuncia detalla que más de 27.000 personas habrían contribuido con fondos que acabaron en monederos digitales de la sociedad investigada. Bueno, vaya historia para no dormir. Había un chiringuito financiero llamado Crypto Spain, que a lo que se dedicaba era a ofrecer a los clientes, pues usted me mete aquí su dinero y esto va a ser totalmente opaco al fisco. Nadie va a saber que usted tiene aquí el dinero, con lo cual está protegido sus datos frente a Hacienda, patatín, patatán, todo esto de las criptomonedas y demás mandangas. Bueno, pues el pasado mes a principios del mes de septiembre, Crypto Spain ha cerrado sus puertas. Las cajas fuertes donde se suponía que tenía el dinero y depositadas joyas y cosas así se han vaciado. Ha cerrado la empresa y de repente pues a los que habían metido el dinero les dicen que para poder recuperarlo van a tener que dar todos sus datos. O sea, que lo que era inicialmente una operación de protección frente a Hacienda, al final resulta que o pones tus datos o no te devuelven el dinero, y aunque los pongas, pues vete tú a saber si te lo devuelven o no te lo devuelven. Vamos, lo que viene siendo quitarle a la gente el dinero en lo que aparentemente es una estafa. Ya desde mayo del año pasado había advertido la CNMV contra esta empresa. Lo que no entiendo es por qué la dejaron seguir operando. Si había dudas de la empresa y estaba dedicándose a hacer cosas que la CNMV pensaba que no eran adecuadas, pues oiga, proteja usted a los inversores, no permita a la empresa seguir operando, no lo sé. Bueno, ignoro cómo está la legislación en ese aspecto, tampoco sé si se puede prohibir a la gente tirar su dinero en este tipo de inversiones. El caso es que al final pues ha habido toda una serie de personas que dicen, oiga, me han estafado, ha desaparecido mi dinero. Bueno, pues hete aquí que el dueño, bueno, ya había salido que Alvise Pérez había estado en alguna reunión con este señor que impulsaba el chiringuito este de criptomonedas, y ahora resulta que el acusado de haber estafado a los inversores que se creyeron la mandanga, pues ante la policía ha declarado que él había financiado con 100.000 euros la campaña de Alvise Pérez, con lo cual los damnificados por el cierre del chiringuito de criptomonedas han anunciado que van a denunciar a Alvise Pérez por el asunto. Bueno, todo enormemente turbio. Vamos a ver qué es lo que pasa. El denunciado dueño del chiringuito ha aportado a la policía pues todos los mensajes de WhatsApp intercambiados con Alvise Pérez, y bueno, yo leyendo esa información, la información que trae en el diario.es, que trae abc.es, pues la verdad es que no tiene muy buena pinta todo el asunto, fundamentalmente porque se habría infringido de entrada la ley de financiación de partidos políticos y campañas electorales con esa donación de 100.000 euros. Y luego aparte, pues claro está, lo que los damnificados dicen, quiero saber qué papel ha jugado este señor en el vaciamiento del dinero que había en el cripto chiringuito. De todas formas, pues esto es la versión que da en el diario.es y abc.es. Yo desde aquí ofrezco a Alvise Pérez estos micrófonos para que se venga un día al estudio a contestar al tema si quiere. No tengo ningún problema en darle la palabra para que nos explique qué ha pasado con esto y con los dineros en la campaña.
Ayer se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York, que tuvo como protagonista en su edición número 79 al conflicto en Oriente Próximo, entre otros temas como la Agenda 2030, la guerra en Ucrania y por supuesto la situación en Venezuela. Una de las declaraciones más esperadas ha sido la del presidente argentino Javier Milei, quien aseguró que la ONU dejó de ser una organización que buscaba la paz y a su vez cargó en contra de la Agenda 2030. En la cumbre del futuro no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. En otras intervenciones, frente a la situación en Venezuela, el presidente de Chile, Gabriel Boric, alzó la voz en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, pidiendo que se reconozca el triunfo de la oposición. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Bueno, está dejando muchas perlas toda esta reunión de mandatarios internacionales en la ONU. Estamos viendo algunos discursos ciertamente memorables. Ha sido memorable el de Bukele, ha sido memorable el de Meloni, el de Milei, el de Boric. Boric, pues habló con una claridad brutal. En Venezuela ha ganado la oposición. Venezuela es una dictadura que está empujando a millones de venezolanos, ya ha empujado a millones de venezolanos al exilio y está ahora empujando a muchos cientos de miles más que ven que la dictadura se niega a reconocer la derrota electoral y se atornilla al poder, incrementando la represión. Parece mentira que Boric, que es la extrema izquierda chilena, sea tan claro viendo aquí a Pedro Sánchez cómo le baila el agua al dictador sanguinario Maduro. Oiga, no sé, ¿no podríamos cambiar a Pedro Sánchez por Boric? Tampoco es que me gusta mucho Boric, pero en este caso concreto, en este tema concreto, oiga, es de una claridad pasmosa. Es de una claridad pasmosa porque es uno de los países principalmente afectados por la emigración venezolana y luego aparte tampoco tiene una situación electoral en Chile que le permita demasiadas mandangas. Pero vamos, infinitamente más claro Boric que muchos gobiernos conservadores europeos. Y de Milei, ¿qué les voy a decir? Lo ha dicho perfectamente. La Agenda 2030, bajo la apariencia de una serie de objetivos bien intencionados, lo que es un programa de corte absolutamente socialista de control de la política mundial. Y ante eso Argentina se ha rebelado y ha sido el único país occidental que se ha negado a firmar esa especie de vuelta de tuerca de la Agenda 2030, que es el denominado Pacto por el Futuro, firmado en la ONU hace unos días. Por cierto, los gobiernos europeos, en teoría opuestos a esta especie de dictadura socialista mundial que avanza, me refiero a Meloni, me refiero a Orbán, no se han negado a firmar el Pacto por el Futuro, por las mandangas estas de que, bueno, es postura común de la Unión Europea, pero vamos, mal. Deberían haber sido igual de firmes que Argentina. En estos momentos es Milei el que está siendo la punta de lanza de los gobiernos contra las barbaridades que están llevando a Occidente al suicidio. Argentina se ha desmarcado de ese mal denominado Pacto por el Futuro y, bueno, pues está marcando el camino Milei de lo que tendrían que hacer otros gobiernos.
parece que Meloni, bueno, da una de cal y una de arena. En algunas cosas pues es enormemente clara, en el tema de la inmigración, por ejemplo, y ha hecho un discurso excelente en la ONU, etcétera, etcétera, pero luego en otras cosas se adapta a la política común de la Unión Europea, que no es otra cosa que una cueva de ladrones, lo siento, pero lo es. Véase Qatargate, Morocco-Gate, etcétera. Véase los políticos europeos que han estado cobrando de las energéticas rusas, etcétera, 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 y que apoya la Unión Europea esa agenda siniestra de creación de una autocracia mundial. Los países de la Unión Europea se tienen que empezar a desmarcar de esa agenda siniestra, tienen que empezar a denunciar que todas esas mandangas de que el planeta está en riesgo, etcétera, etcétera, no son más que el viejo truco del brujo de la tribu de vuestros pecados son los que traen las inundaciones y las sequías y el calor y el frío, y empezar a señalar que aquí hay gente en Occidente trabajando para que Occidente se hunda, para que Occidente sea cada vez más pobre, en beneficio de el totalitarismo chino. ¿Se atreverá en algún momento algún gobierno europeo a dar el paso adelante? Pues va siendo hora, creo yo. Y hoy se votará en las Cortes de Castilla y León la propuesta de Vox conocida como la Ley de Concordia. El pronóstico arroja un posible bloqueo por parte del Partido Popular y el PSOE para no aprobar esta iniciativa y mantener la Ley de Memoria Democrática. La incertidumbre ha surgido después de que Vox y el Partido Popular rompieran sus relaciones en los gobiernos autonómicos donde gobernaban en conjunto. De esta manera, el Partido Popular quiebra uno de los pactos que llevaron a la investidura de Fernández Mañueco, la denominada Ley de Concordia, que pretende reconocer no solo a las víctimas del franquismo, sino a las de la guerra civil en toda su extensión, ha sido altamente criticada por todos los partidos de la izquierda, a los que ahora se suma Fernández Mañueco. El portavoz de Vox en Castilla y León y exvicepresidente autonómico Juan García Gallardo se pronunció en el Pleno de las Cortes sobre las posturas del Partido Popular. Quien apoya la política migratoria del PSOE es el Partido Popular, no Vox. Quien aprueba normativas de memoria histórica sectarias como la que estábamos tratando de derogar en Castilla y León es el Partido Popular, no Vox. Así que a otro con ese cuento. Señor Mañueco, a usted le hemos oído hablar en muchas ocasiones de que lo importante son las víctimas, pero hay unas víctimas que a usted siempre se olvidan. Son las víctimas de la estafa permanente del Partido Popular. A partir de las 8:15 de la mañana hablaremos con García Gallardo para comentar esta situación en nuestro bloque de noticias. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? El Partido Socialista, dentro de su estrategia de deslegitimación de todo aquello que llevó a España a empezar una transición con una voluntad de concordia, en su empeño, el del Partido Socialista, por quitar legitimidad a ese régimen de concordia que los españoles construimos entre todos a la muerte de Franco, pues ya saben ustedes que en época de Zapatero, Zapatero empezó a revivir todo ese maniqueísmo de la guerra civil, empezó a resucitar el guerra civilismo con el único fin, como les digo, de deslegitimar la transición española y de anclar la legitimidad del régimen actual en el régimen de la Segunda República, que fue un régimen enormemente criminal. Bueno, pues dentro de ese plan, el Partido Socialista se ha dedicado a impulsar primero la ley de memoria histórica, luego otra vuelta de tuerca con la ley de memoria democrática, y el Partido Popular siempre a rebufo del PSOE, aceptando todo lo que el PSOE iba haciendo y proponiendo. Hasta que llegó Vox, y llega Vox a los gobiernos autonómicos y dicen: vamos a empezar a acabar con este intento de deslegitimar nuestro actual sistema democrático y la transición, y vamos a empezar a hablar de lo que fue la realidad. La realidad es muy simple. La Segunda República no fracasó porque hubiera espadones fascistas dispuestos a hacerla fracasar. No, hombre, no. A la Segunda República, para empezar, quien le dio un golpe de Estado en 1934 fue el Partido Socialista, un partido golpista, junto con ERC, otro partido golpista. Y la Segunda República fracasó por la sencilla razón
de que no había demócratas en aquella época, ni en un bando ni en el otro. Y al final se desató una guerra civil, que no la desataron los espadones. El responsable principal de la guerra civil se llama Partido Socialista Obrero Español, porque fueron militantes del Partido Socialista Obrero Español los que asesinaron a tiros al jefe de la oposición, a Calvo Sotelo. Y aquello desató la guerra civil. Sí, el responsable último y primero de la guerra civil se llama Partido Socialista Obrero Español. Y durante la guerra civil, pues se cometieron enormes barbaridades por ambos bandos. Ojo, muchas más por un bando, el de los Frente Populistas, que por el otro. Y la transición española había consistido en tratar de tender un manto de olvido sobre todo aquello. En muchísimas familias españolas, incluida la mía, pues hay represaliados por ambos bandos durante la guerra civil y en las postrimerías de la guerra civil. Y el pueblo español había superado ese guerra civilismo hacía mucho tiempo, hasta que lo resucitó el Partido Socialista y el Partido Popular se puso a rebufo del asunto. Llega Vox y dice, no, se acabó. Vamos a sustituir la ley de memoria democrática por una ley de concordia donde se reconozca a todas las víctimas, las de un bando y de otro. Y el Partido Popular, para formar el gobierno en Castilla y León, aceptó eso. Dices, hombre, menos mal, ha llegado Vox a los gobiernos y resulta que empieza a corregir el rumbo y logra arrastrar al campo del bien al Partido Popular. Bueno, pues se rompe el gobierno y va el Partido Popular y se alía otra vez con el PSOE para derogar la ley de memoria la ley de concordia y volver a la ley de memoria democrática socialista. Pues ¿qué quiere que les diga? Bueno, pues les digo que a las 8:15 tendremos a Juan García Gallardo aquí en el programa para hablar de este nuevo giro del Partido Popular. Y con quien vamos a hablar ahora es con doña Laura Fernández Cañas, para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días a los oyentes de Radio Libertad. Les saludamos una mañana más desde la redacción de OK Diario. Desde aquí les estamos contando que García Ortiz está a un paso de ser imputado por el Supremo tras tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso de la Fiscalía y su sesión en la Sala Tercera del Supremo. Lesmes quiere presidirla, pero Vandrés es el favorito. Y seguimos en página de tribunales. El Supremo tumba la querella contra Santiago Abascal, el líder de Vox, por traición a España en su viaje a Israel. Hasta aquí nuestro repaso por nuestra portada del día de hoy. Les esperamos con muchísimo más en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.